Veamos ahora el llenado de la planilla 2D. Debe llenarse en el caso de encontrar bipedestación. La primera parte consiste en identificar si la tarea en el puesto de trabajo se lleva a cabo en posición de pie, sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más. Si la respuesta es no, entonces consideraremos que el riesgo es tolerable. Si la respuesta en cambio es afirmativa, debemos continuar con el paso 2, que consiste en determinar el nivel de riesgo. Para ello deberemos determinar si en el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse, con escasa deambulación, caminando no más de 100 metros por hora. Si en el puesto de trabajo se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa deambulación, levantando y o transportando cargas mayores a 2 kilogramos. Si se realizan trabajos con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente admisibles y que demandan actividad física. Si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si todas las respuestas son negativas, se presume entonces que el riesgo es tolerable. Si alguna respuesta es positiva, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable y por lo tanto se deberá realizar una evaluación de riesgos. La planilla 2E debe completarse en el caso de determinar que existen movimientos repetitivos de miembros superiores. El primer paso consiste en identificar si el puesto de trabajo implica realizar diariamente una o más tareas donde se utilizan las extremidades superiores durante 4 o más horas en la jornada habitual de trabajo en forma cíclica, en forma continuada o alternada. Si la respuesta es no, entonces podemos asumir que el riesgo es tolerable. En el caso que la respuesta sea afirmativa, deberemos continuar con el paso 2, que consiste en la determinación del nivel de riesgo. Para ello, deberemos evaluar si las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo del ciclo de trabajo. Si en el ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior a moderado, 3 según la escala de Borg, durante más de 6 segundos y más de una vez por minuto. Si se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg, si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si todas las respuestas son negativas, se presume que el riesgo es tolerable. Si alguna respuesta es sí, en cambio, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto se debe realizar una evaluación de riesgos. Si la respuesta a la pregunta 3 es sí, se deben implementar mejoras en forma prudencial. Veamos ahora el llenado de la planilla 2F que se deberá llevar a cabo cuando se encuentran posturas forzadas. Deberá identificarse para el llenado de esta planilla si la tarea en el puesto de trabajo implica adoptar posturas forzadas en forma habitual durante la jornada de trabajo, con o sin aplicación de fuerza. No se debe considerar si las posturas son ocasionales. Cuando la respuesta es negativa, puede considerarse que el riesgo es tolerable. Si en cambio la respuesta es positiva, deberemos continuar con el paso 2, que consiste en la determinación del nivel de riesgo. Para completar esta parte de la planilla, deberemos verificar que el cuello se encuentra en extensión, flexión, lateralización y o rotación, que los brazos estén por encima de los hombros o con movimientos de supinación, pronación o rotación, que las muñecas y las manos se encuentren en flexión, extensión, desviación cubital o radial, que la cintura esté en flexión, extensión, lateralización y o rotación, que exista trabajo en posición de rodillas o cuclillas,
que el trabajador presente alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si todas las respuestas son negativas, se presume que el riesgo es tolerable. Si en cambio alguna de las respuestas es positiva, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto se debe realizar una evaluación de riesgos. La planilla 2G se divide en dos partes. La primera de ellas corresponde a la determinación de vibraciones de manos y brazos entre 5 y 1500 Hz. El primer paso consiste en determinar si el trabajador utiliza herramientas que producen vibraciones: martillo neumático, perforadora, destornilladores, pulidoras, esmeriladoras, otros. Si el trabajador se ve obligado a sujetar piezas con las manos mientras éstas son mecanizadas. Si debe sujetar palancas, volantes, etc. que transmitan vibraciones. Si todas las respuestas son negativas, se considera que el riesgo es tolerable. En el caso de encontrar alguna que sea positiva, seguiremos con el paso 2, que corresponde a la determinación del nivel de riesgo. Para completar esta parte de la planilla, determinaremos si el valor de las vibraciones supera los límites establecidos en la tabla 1 de la parte correspondiente a vibración segmental de mano-brazo del anexo 5 de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social número 295 del 2003. Si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Cuando todas las respuestas son negativas, presumimos que el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas es positiva, en cambio, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto, se debe realizar una evaluación de riesgos. La segunda parte de la planilla 2G está destinada a determinar si existen vibraciones de cuerpo entero, entre 1 y 80 Hz. El primer paso, como siempre, consiste en identificar si en el puesto de trabajo existe conducción de vehículos industriales, camiones, máquinas agrícolas, transporte público y otros. Si el trabajador trabaja próximo a maquinarias generadoras de impacto. Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas es positiva, debemos continuar con el paso 2 de determinación del nivel de riesgo. Para hacerlo, deberemos encontrar si el valor de las vibraciones supera los límites establecidos en la parte correspondiente a vibración de cuerpo entero del anexo 5 de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social número 295 del 2003. Si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. En el caso de encontrar que todas las respuestas son negativas, se presume que el riesgo es tolerable. Si en cambio alguna de las respuestas es positiva, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable y por lo tanto debe realizar una evaluación de riesgos. Mediante la planilla 2H se evalúa el confort térmico. Cuando en el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas, se prosigue con el llenado de la parte 2 de la planilla. Si utilizando la curva de confort de Fanger se encuentra que el trabajador está fuera de la zona de confort, se asume que el riesgo no es tolerable. Para utilizar la curva de confort de Fanger necesitamos contar con el valor de la humedad relativa y con el valor de la temperatura operativa en el puesto de trabajo. La tabla 2i es utilizada para determinar la presencia de estrés de contacto. Para esto determinaremos si el trabajador tiene la necesidad de mantener apoyada alguna parte del cuerpo ejerciendo presión contra una herramienta, plano de trabajo, máquina, herramienta o partes y materiales. Si la respuesta es no, se considera que el riesgo es tolerable. Si en cambio la respuesta es sí, debemos continuar con la segunda parte de la tabla. Para determinar el nivel de riesgo, deberemos definir si el trabajador mantiene apoyada la muñeca, el antebrazo, la axila
o muslo u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto. Si el trabajador utiliza herramientas de mano o manipula piezas que presionan sobre sus dedos y o palmas de la mano hábil. Si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si todas las respuestas fueran negativas, asumiríamos que el riesgo es tolerable. Si en cambio alguna de ellas fuera sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable y deberá realizar una evaluación de riesgos.